Bienvenidos a un nuevo video tutorial de química biológica. En esta oportunidad vamos a estudiar a los catalizadores biológicos denominados enzimas. Las enzimas son moléculas que en realidad no participan en una reacción química, es decir, no son ni reactivos ni son productos, pero cuando están presentes en una reacción química, aumentan notablemente la velocidad de reacción. Y es así que la mayoría de las reacciones químicas que ocurren en una célula viva tienen lugar únicamente gracias a la presencia de estas enzimas. Hay reacciones que efectivamente son tan complicadas que si no estuvieran las enzimas no podrían llevarse a cabo. La mayoría de las enzimas son específicas, es decir, si uno las compara con un catalizador inorgánico, un metal como puede ser el platino o el paladio, estos catalizadores no son específicos, pueden catalizar una reacción de deshidrogenación o pueden catalizar una reacción de reducción o de oxidación, etc. En cualquier reacción, el mismo catalizador, ¿no? En cambio, las enzimas tienen una determinada especificidad, ¿sí? O son muy específicas o son medianamente específicas, pero tienen una especificidad asociada. Decimos que la mayoría son proteínas, no todas, porque como vimos en el proceso de eliminación de intrones, cuando el RNA nuclear heterogéneo está madurando hacia un ARN maduro, habíamos visto que existían pequeñas moléculas de RNAs, los SNRPs, que eran nucleares y pequeños, que se colocaban al inicio y al final de cada intrón, hacían un loop en el ARN mensajero y de esa manera se eliminaban los intrones, ¿no? Es un proceso denominado splicing. Entonces, en definitiva, allí estas moléculas de RNA estaban catalizando la reacción de splicing, de maduración, y no son proteínas, ¿no? La sustancia blanco sobre la cual actúan las enzimas se denomina sustrato. Y cada enzima cataliza un solo tipo de reacción, actúan sobre un único sustrato o bien pueden actuar sobre una familia de ellos, ¿sí? Entonces, podemos tener una especificidad única o bien una especificidad acotada a una familia de compuestos. Existen distintos grados de especificidad. Como les decía, hoy tenemos las muy específicas, como las sacarasas, por ejemplo, que rompen las uniones beta-glicosídicas de las sacarosas. Entonces, estas enzimas desdoblan únicamente sacarosa y actúan específicamente sobre ella. Pero tenemos el caso de las enzimas digestivas, por ejemplo, como la quimotripsina. Es una enzima que ahora más adelante vamos a ver el mecanismo de acción. Pero en el proceso de digestión, por ejemplo, no se requiere que la especificidad sea única, ¿no? Porque si no deberíamos tener una enzima para desdoblar cada proteína que ingerimos. Entonces tenemos estas enzimas que tienen una especificidad un poco más amplia, que son poco específicas, y entonces esta, por ejemplo, rompe los enlaces amida de determinadas proteínas. No rompe cualquier enlace amida, sino que vamos a ver que rompe después de una fenilalanina, por ejemplo, y degrada entonces cualquier proteína que básicamente tenga fenilalanina en su composición. Yendo más hacia el mecanismo de acción de una enzima, acá tenemos una enzima que va a actuar sobre un sustrato. Entonces, podemos decir que antes de la catálisis tenemos a la enzima por un lado, al sustrato por otro. Cuando la enzima actúa sobre el sustrato se forma lo que denominamos un complejo enzima-sustrato y finalmente la reacción evoluciona hacia los productos y la enzima por un lado. Si uno simplifica de estos términos la enzima acá, acá y acá, entonces lo único que obtiene es que el sustrato se convierte en un producto, ¿no? Entonces, es por eso que decimos que la enzima en realidad no participa de la reacción, no es ni un producto ni es un reactivo. Cuando va a actuar la enzima sobre el sustrato se acomoda en lo que denominamos centro activo de la enzima, que a su vez este centro activo tiene dos sitios. Un sitio catalítico, que es el sitio responsable específicamente de la catálisis, y un sitio que denominamos sitio de unión,
que es el sitio en donde el sustrato se acomoda en la enzima y con 1 o 2 puntos de fijación, la enzima acomoda el sustrato en el centro activo. Una enzima por sí misma no puede llevar a cabo una reacción, sino que su función es la de modificar la velocidad de la reacción. Generalmente aceleran la velocidad de reacción. Podemos tener también enzimas que retardan una reacción, ¿no? Aunque son un poco más raras. ¿Cómo lo hacen? Disminuyendo lo que denominamos energía de activación, que es la energía necesaria para convertir los reactivos en productos. Seguramente esto habrán visto en química general. Habrán visto que esta, por ejemplo, es la energía que tienen los reactivos, ¿no? Por ejemplo, en este caso vamos a ver la descomposición del agua oxigenada en agua y oxígeno. Entonces, para que esta reacción se lleve a cabo, los átomos del agua oxigenada tienen que reacomodarse a los enlaces que están uniendo a los átomos en esta molécula, se tienen que romper, otros enlaces nuevos se tienen que formar, y entonces para poder llegar a este estado final, los átomos tienen que pasar por lo que denominamos un estado de transición, que en definitiva es un estado intermedio en donde los reactivos van perdiendo identidad y las reagrupaciones de átomos que ocurren acá van a generar una identidad nueva que es la de los productos, ¿no? Entonces, para que los átomos lleguen a este estado de transición en donde se rompen enlaces y se forman otros nuevos, estos reactivos tienen que absorber energía del medio y con esa energía que absorben van rompiendo los enlaces que los mantenían unidos, ¿no? Por eso es que la energía aumenta muchísimo, llegan a este punto en donde no se sabe qué tenemos y finalmente evolucionan hacia la formación de productos. Para poder llegar a este estado, estos átomos tuvieron que absorber esta energía, que denominamos energía de activación, y es la energía que tienen que ganar estos átomos para poder evolucionar hacia la formación de productos. ¿Qué hace una enzima? Una enzima lo que hace es acomodar estos átomos en el centro activo de manera de poder inferir o actuar catalíticamente sobre aquellos enlaces que tiene que romper y gestionar la formación de nuevos enlaces para que aparezcan los productos, ¿no? Entonces, como hay alguien, y ese alguien es la enzima que gestiona el acomodamiento de todos esos átomos para formar los productos, no hace falta que estos átomos de reactivos ganen o absorban tanta energía como para llegar a un estado de transición. Entonces, fíjense que en definitiva lo que hizo la enzima fue disminuir enormemente la energía de activación, porque ya les digo, no hace falta que estos átomos adquieran tanta energía como para que aleatoriamente encuentren la orientación adecuada como para poder chocar y reaccionar, sino que hay alguien que está haciendo eso específicamente, ¿no? Y ese alguien es la enzima. Por eso, esta es el mecanismo o el camino que sigue la reacción química catalizada por una enzima. Fíjense que ahora la energía de activación es solamente esto y no todo esto. Entonces, decimos que las enzimas son catalizadores especialmente eficaces, ya que disminuyen la energía de activación aún más que los catalizadores inorgánicos. Y si vemos algunos ejemplos, como el que estábamos analizando recién de la descomposición del agua oxigenada, si esta reacción no tiene ningún catalizador, la energía de activación es de 18 kilocalorías por mol. Si utilizamos ahora un catalizador inorgánico como el platino, por ejemplo, la energía de activación ya baja un poco de 18 a 12 kilocalorías por mol. Pero si usamos a la catalasa, que es una enzima que se encuentra en los peroxisomas, que son unos organitos o unas organelas específicas citoplasmáticas que descomponen el agua oxigenada, porque el agua oxigenada es un tóxico y si eventualmente se llega a formar en la célula, entonces
la célula tiene que descomponerla inmediatamente para no morirse. Entonces, tenemos estos peroxisomas que tienen catalasa, ¿sí? Entonces, para que efectivamente se descomponga el agua oxigenada y eso se haga rápidamente, tenemos una enzima que cataliza esa descomposición. Y fíjense, la energía de activación es 1/3 de esta, ¿no? Como la energía de activación es mucho más baja, entonces, teniendo en cuenta otros parámetros cinéticos, se puede calcular que la velocidad de reacción se acelera 370.000 veces en comparación con la reacción sin catalizar. Y el platino acelera 20.000 veces la velocidad de reacción. O sea, esta disminución de la energía de activación en términos termodinámicos se traduce en términos cinéticos como esta aceleración de la velocidad de la reacción. Profundizando un poquito lo que es el modo de acción de una enzima y considerando los conceptos anteriores que veníamos discutiendo, podemos resumir en 2 conceptos, que la enzima para poder actuar lo que hace es infiere sobre la energía de la reacción, esto ya consideramos al hablar de la energía de activación, y también sobre la orientación adecuada. Es decir, en una reacción química, para que una reacción química se lleve a cabo, los reactivos de la reacción tienen que chocar y cuando chocan tienen que hacerlo con la energía adecuada y con la orientación adecuada. Entonces, una vez que haya un choque con estas 2 condiciones, se habla de un choque efectivo. ¿Qué hace una enzima? Si no tuviéramos la acción de una enzima, los reactivos tienen que estar chocando mucho todo el tiempo para que alguno de esos choques se dé con la orientación adecuada y con la energía adecuada. Únicamente en esos choques es que los reactivos se transforman en productos. Cuando uno no tiene un catalizador, aumenta la temperatura de la reacción y eso significa calentar, por ejemplo, el tubo en donde se está produciendo la reacción. Y entonces de esa manera aumenta la energía cinética de todas las moléculas de los reactivos y también con eso aumenta la probabilidad de choque para que algunos de esos choques sean efectivos y finalmente los reactivos se transformen en productos. Cuando tenemos la acción de una enzima, no hace falta calentar, porque la enzima baja la energía de activación y por otro lado acomoda los reactivos de manera que tengan la orientación adecuada para que los choques sean efectivos y entonces se produzca la formación de productos, ¿no? Entonces, de esta manera aumenta la probabilidad de choques efectivos, ¿sí? Porque ya les digo, orienta a los reactivos efectivamente y modifica las propiedades químicas del sustrato porque actúa directamente sobre la formación de los enlaces, destruye los antiguos y facilita la formación de los nuevos, ¿no? Viendo el caso de la quimotripsina, este es un caso muy interesante porque la quimotripsina es una enzima bastante grande y representamos la estructura terciaria y cuaternaria de la enzima con suponemos que esto que vemos en marrón es el cuerpo de la enzima, es la estructura conformacional o terciaria de la enzima y tiene como sitio de unión un bolsillo que está formado por aminoácidos hidrofóbicos que forman uniones por interacción hidrofóbica con el grupo fenilo de una fenilalanina, por ejemplo, ¿no? Después de esa fenilalanina, o sea, si este es el aminoácido 50, supongamos, esta es la unión peptídica que se va a formar entre el aminoácido 50 y el aminoácido 51, ¿sí? Entonces, después de esta fenilalanina, la quimotripsina va a gestionar la ruptura de este enlace. Para ello, la enzima tiene en la posición 195 una serina, recordarán el tema de aminoácidos y péptidos, que la serina tiene un oxidrilo en la cadena R, ¿no? En la cadena lateral. Cuando la enzima no está unida al sustrato, este oxidrilo está formando un puente de hidrógeno con el grupo imidazol de una histidina que está en posición 57. Fíjense que
están alejados estos aminoácidos en la estructura primaria, pero están cerca en la estructura terciaria. Y a su vez, el otro nitrógeno imidazol de esta histidina está formando otro puente de hidrógeno con un aspartico de la posición 102. Cuando ingresa el sustrato, lo que ocurre es que este nitrógeno se queda con el hidrógeno del oxidrilo de la serina y entonces este oxígeno con este par de enlaces ataca a este carbono. Entonces, este doble enlace, estos electrones de este enlace se posicionan sobre el oxígeno, esto adquiere una carga negativa y sobre esta carga positiva que ocurrió en este carbono es donde este electrón se acomoda y se forma un enlace como se ve acá. Entonces tenemos el protón del oxidrilo queda ahora sobre este imidazol y carga positivamente a esta histidina. Y la carga negativa queda sobre el oxígeno de este grupo carbonilo de la unión peptídica que se va a romper. En la próxima etapa lo que ocurre es que este doble enlace vuelve sobre el carbono, entonces para eso este enlace se tiene que romper porque si no el carbono sería pentavalente y el carbono es tetravalente, entonces este electrón se vuelve a formar el doble enlace y se rompe acá, la molécula. O sea que esta primer mitad de la proteína que se estaba hidrolizando queda unida al sitio catalítico de la enzima, a esta serina, y este nitrógeno que estaba unido en principio queda libre y esta segunda mitad de la proteína queda libre solo interaccionando por un puente de hidrógeno con la histidina 57, ¿no? En la siguiente etapa lo que ocurre es que finalmente esta parte del péptido queda libre y se va, y entonces ahora una molécula de agua rompe esta unión éster que se dio entre el oxidrilo de la serina y el grupo carbonilo de lo que era parte de la unión peptídica de la proteína que se estaba rompiendo, ¿no? Entonces, esta molécula de agua primeramente se acomoda, toma el puente de hidrógeno que antes estaba ocupado por la segunda mitad de la proteína, y entonces de esa manera los electrones, de este oxígeno en la molécula de agua quedan disponibles como para producir un ataque en este carbono y finalmente romper esta unión. Entonces, el protón queda unido al grupo imidazol, este oxidrilo es el que ataca acá, se forma el grupo carboxilo, momentáneamente tenemos acá este carbono unido al oxidrilo de la serina, pero lo que ocurre en la próxima reacción es que este enlace vuelve y forma un enlace con el protón de este nitrógeno imidazol y entonces de esa manera este carbono forma un carboxilato, ¿sí? Y se forma otro péptido, ¿no? O sea, se libera el péptido. Entonces, fíjense que lo que hizo la enzima en realidad fue cambiar el mecanismo de la reacción. Si no estuviese la enzima, ¿qué hubiera pasado para que esta proteína se rompa? Bueno, una molécula de agua tendría que romper esta unión amida y eso ocurre calentando a la proteína en un entorno acuoso e incluso se puede facilitar agregando unas gotitas de ácido, o sea, hacer una catálisis ácida inorgánica como para que esta rotura tenga lugar más rápido, ¿no? Pero uno tiene que calentar la proteína a 120 grados durante 1 hora, por ejemplo, para que las uniones amidas, las uniones peptídicas se rompan, ¿no? Cuando interviene una enzima, la enzima, en definitiva, termina cambiando el mecanismo de la reacción, porque ahora ya no es la hidrólisis de una unión peptídica, sino que la hidrólisis se da rompiendo una unión éster del carboxilo y del oxidrilo de la serina. Entonces, hubo un cambio de mecanismo de la hidrólisis de una unión peptídica, de una unión amida, a la hidrólisis de una unión éster. Entonces, de esta manera, cambiando el mecanismo de la reacción, la enzima logra bajar la energía de activación y es por esto que la proteína se termina rompiendo.
Hay dos modelos que tratan de explicar elegantemente, por decirlo de algún modo, esta especificidad que tienen las enzimas por su sustrato. El modelo más antiguo es el modelo de la llave cerradura, que explica que la estructura del sustrato y el centro activo de la enzima tienen formas complementarias. Entonces, eso explica por qué cada enzima es específica de su sustrato, pero bueno, no aplica para todos los casos. Sí para muchos casos, pero no para todos los casos. O sea, no siempre es correcto pensar que una enzima tiene una estructura estérica complementaria exactamente adaptada a la del sustrato, ¿no? Hay otro modelo que es el modelo del ajuste inducido que, si se compara con el modelo de la llave de cerradura, este modelo dice que en realidad lo que ocurre es que cuando la enzima se aproxima a su sustrato hay un cambio conformacional en el centro activo, de manera que este centro activo se haga mucho más idóneo, más específico hacia el sustrato que va a atacar. Y entonces para eso se requiere un cambio conformacional por parte de la enzima. Entonces fíjense que acá en este esquema la enzima tiene esta forma, pero cuando se pega al sustrato tiene esta otra forma, ¿no? Finalmente cataliza la ruptura, en este caso, o la fragmentación de un sustrato, dando dos productos, y entonces la enzima, cuando se separa de su sustrato, vuelve a la estructura conformacional que tenía antes de la catálisis, ¿no? Bueno, estos son modelos que, en definitiva, tratan de explicar cómo una enzima produce la catálisis. ¿Cómo se nombran a las enzimas? Bueno, si uno hace una perspectiva histórica de cómo fue pasando la nomenclatura de las enzimas a lo largo del tiempo, em, cada enzima se nombraba en principio de acuerdo al descubridor que trabajaba con esa enzima. Entonces, por ejemplo, una de las primeras enzimas que se descubrió fue la citrato sintasa. La descubrió en español Severo Ochoa, uno de los primeros premios Nobel bioquímicos de España. Y entonces la enzima Ochoa era la enzima condensante, la enzima citrato sintasa, ¿no? O la tripsina, por ejemplo, prima hermana de la enzima que recién estábamos comentando, la quimotripsina, fue descubierta por Kuhn sobre fines del siglo XIX. Y bueno, tenía un nombre particular, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que a medida que se fueron caracterizando las enzimas, cada descubridor le ponía su nombre a la enzima y entonces era casi imposible memorizar qué enzima se correspondía con qué acción catalítica teniendo en cuenta un nombre particular. Entonces se empezó a usar lo que hasta hoy creo que es válido, el nombre sistemático de la enzima, que consta básicamente de tres partes. Es nombrar al sustrato y al tipo de reacción que la enzima cataliza con una terminación asa. Y este nombre es muy útil porque, en definitiva, el nombre de la enzima dice lo que hace la enzima. Por ejemplo, la glucofosfoisomerasa, bueno, el nombre ya te está diciendo lo que hace la enzima. Isomeriza glucosa fosfato, en que la transforma en fructosa 6-fosfato. Entonces, digamos, cuando uno quiere considerar el producto de la catálisis, ya el nombre no es tan útil. Pero bueno, en principio, si uno ve glucosa fosfoisomerasa, sabe que lo que hace la enzima es isomerizar glucosa fosfato, ¿no? Dependerá de qué tipo de sustrato se tiene, uno puede predecir el tipo de producto que va a dar la catálisis. O también puede ocurrir que en la hidrólisis de un sustrato, por ejemplo, el segundo nombre se omite. Por ejemplo, la lactasa produce la hidrólisis de lactosa. Bueno, ya saben qué ocurre cuando se hidroliza la lactosa, qué dos tipos de monosacáridos se va a tener. Eso se omite en el nombre de la enzima, pero bueno, uno ya sabe que la lactasa, por ejemplo, es una enzima que va a catalizar la hidrólisis de lactosa. Hoy, actualmente, el nombre correcto que se utiliza para una enzima viene dado por un código numérico que lo asigna una Comisión Internacional de Enzimas. Este código tiene 4 números. El primer número indica a qué clase pertenece la enzima. Hay 6 clases, ahora ya vamos a ver. El segundo se refiere a una subclase.
Y el tercero y el cuarto designan subclases, que bueno, esto ya es muy específico, ¿no? Yo les voy a pedir que sepan el primer número y el segundo número. Para eso les voy a mostrar un video a continuación. Entonces, acá tenemos un ejemplo. La ATP glucofosfotransferasa, también conocida como glucoquinasa, es una enzima que cataliza la transferencia de un grupo fosfato del ATP a la glucosa, ¿no? Entonces da como producto glucosa-fosfato. Bueno, esto em, pertenece a la subclase 2, transferasas, y es una enzima fosfotransferasa, porque lo que transfiere es un grupo fosfato. Después, los otros dos números que vienen, bueno, pertenecen a subclases, como les decía. Uno se da en aquellas fosfotransferasas que lo que transfieren es un grupo oxidrilo, ¿no? Como aceptor. Que se está transfiriendo, perdón, un grupo fosfato. ¿A dónde se transfiere? A un oxidrilo. Y el último número indica que el grupo oxidrilo de la D-glucosa es el receptor de un fosfato. Bueno, estos, como les decía, son ya números muy específicos. Para ver si volvemos a los distintos tipos de nomenclaturas que tenemos y comparamos, por ejemplo, la citrato sintasa, la enzima de Ochoa, el nombre común que tiene es este. El nombre sistemático es una acetil-CoA oxalacetato acetiltransferasa. Acá tenemos los sustratos, el tipo de reacción, la transferencia de un grupo acetilo, con la terminación asa. Y este es el nombre de la comisión de enzimas en donde tenemos el subgrupo, la subclase, la subclase y el orden. Bueno, como les decía, este video quiero que lo visualicen. Pueden hacer clic a partir del PDF de esta presentación y entonces miran en YouTube este video que está muy, muy sintético acerca de cuáles son las clases, o sea, cómo se clasifican las enzimas. Bueno, también podemos tener distintos factores que actúan sobre la actividad enzimática y por ende tienen inferencia sobre la velocidad de reacción o la velocidad de catálisis que una dada reacción química pueden tener. Y estas variables más importantes son la concentración de sustratos. En general, cuando aumenta la concentración de sustratos, aumenta la acción catalítica de la enzima, el pH, la temperatura o bien la presencia de inhibidores que pueden estar trabajando sobre la enzima. Viendo muy sintéticamente esto, si uno grafica la actividad de la enzima en función de la concentración de sustrato, es decir, la velocidad de catálisis, que es una medida de la actividad de la enzima en función de la concentración de sustrato, uno puede ver que a concentraciones bajas de sustrato hay grandes variaciones de la velocidad de la enzima, ¿no? Entonces, en toda esta zona, pequeñas concentraciones o pequeñas variaciones en las concentraciones de sustrato se manifiestan con grandes cambios de la velocidad. Hay una porción que es más bien lineal de la velocidad de catálisis, y después tenemos otra zona de la curva en donde la curva se aplana. Y fíjense que a grandes concentraciones de sustratos, por más que yo siga aumentando la cantidad de sustrato, la velocidad de catálisis es más o menos la misma y entonces llegamos a lo que denominamos velocidad máxima de catálisis. Entonces, por más que yo siga aumentando la concentración de sustrato, la velocidad de la enzima es más o menos la misma. Esto se explica esquemáticamente de esta manera, ¿no? En esta zona de la curva, lo que ocurre es esto, que yo tengo suficiente enzima como para que si aumento la concentración de sustratos, en este caso las partículas amarillas, las enzimas que no estaban trabajando pueden ponerse a trabajar y entonces de esa manera aumenta la velocidad de catálisis. Pero cuando ya llegamos a esta zona, por más que yo siga aumentando las partículas amarillas, la velocidad de catálisis no aumenta. Si yo quiero aumentar la velocidad de catálisis, lo que tengo que hacer es aumentar la concentración de la enzima. Bien, solamente eso vemos con respecto a la concentración de sustratos. Entonces, en general, cuando aumenta la concentración de sustrato, aumenta la velocidad de catálisis. El pH. Recordemos que la mayoría de las enzimas son proteínas
y como tales tienen un punto isoeléctrico, es decir, un punto de pH en el que la suma total de las cargas es cero, ¿no? La suma neta. ¿Qué quiere decir con esto? Que en función del pH al cual estemos considerando, las cadenas laterales de los aminoácidos que forman parte de la proteína, es decir, sus grupos carboxilos, sus grupos aminos, los grupos carboxilos extra que tienen los aminoácidos ácidos, los grupos amino extras que tienen los aminoácidos básicos, los grupos tioles, los oxidrilos, etcétera, pueden actuar eventualmente como ácidos o como bases en función del pH en el que esa enzima esté trabajando. Entonces, cambios en el pH pueden provocar cambios conformacionales de la proteína, ¿no? Entonces, si uno grafica la velocidad de catálisis en función del pH, vamos a ver que las distintas enzimas, estas son curvas de velocidad de catálisis que corresponden a diferentes enzimas, todas tienen un pH óptimo de trabajo, es decir, el pH al cual la velocidad de catálisis es máxima. Entonces, cada enzima tendrá un pH óptimo de trabajo. Y la temperatura es más o menos igual. Existe una temperatura óptima para la cual la enzima tiene una actividad máxima de catálisis, considerando que cerca de las temperaturas de congelación o las temperaturas bajas, la velocidad de catálisis será mínima, y por arriba de los 50 grados, ya la mayoría de las proteínas se desnaturalizan, ¿no? Entonces, como se desnaturalizan las proteínas, también disminuye la velocidad de catálisis de las enzimas. Salvo enzimas muy particulares, como por ejemplo las polimerasas de los ácidos nucleicos de las bacterias que viven en las aguas termales, por ejemplo, las bacterias termófilas. Esas bacterias tienen enzimas que pueden trabajar a los 80 grados, a los 95 grados, por ejemplo, como el caso del Thermophilus aquaticus, que es una bacteria de la cual se saca una polimerasa, que es la que se utiliza en biología molecular en las reacciones de PCR. Con el pH pasa algo similar, tenemos un pH óptimo y por debajo de ese pH o por arriba de ese pH, en los extremos de trabajo, la proteína se puede desnaturalizar porque ya habíamos visto que las proteínas se desnaturalizan en pHs extremos. Entonces, la temperatura, por supuesto, influye como en cualquier reacción, aumentando la energía cinética de las moléculas, ya sean de los reactivos o, bueno, inclusive después de la catálisis en los productos, ¿no? Aumentando el número de choques. Algunos de ellos serán efectivos y entonces la reacción se modificará, ¿no? En general, las temperaturas aumentan las velocidades de reacción. Pero bueno, si además de eso tenemos una enzima que está trabajando en un rango óptimo, entonces tenemos las dos cosas que trabajan en el mismo sentido. Otra cosa que puede frenar una velocidad de catálisis, una reacción, es la acción de los inhibidores. Tenemos dos tipos de inhibidores, los irreversibles, que son aquellos que se pegan o se unen covalentemente a la enzima, anulando su actividad catalítica y entonces destruyen a las enzimas, y otros inhibidores que se denominan reversibles, que se unen a la enzima pero lo hacen con enlaces débiles y entonces pueden impedir temporalmente la acción de la enzima, pero si eventualmente se retiran del sistema, entonces la enzima sigue trabajando. Estos inhibidores reversibles causan básicamente dos tipos de inhibición. La inhibición competitiva, que es cuando el inhibidor se fija al centro activo de la enzima, o bien una inhibición no competitiva cuando se unen a un lugar diferente del sitio activo, ¿no? Y ahí, ya les digo, las principales son estas dos, pero tenemos una tercera opción que es la inhibición anticompetitiva, cuando el inhibidor se fija únicamente a ese estado intermedio que habíamos visto al comienzo de la clase, ese estado intermedio que se denomina complejo enzima-sustrato. Entonces, acá tenemos en los inhibidores
reversibles, el sustrato, el inhibidor, el sitio activo de la enzima. Entonces acá vemos cómo hay una inhibición competitiva porque hay una competencia entre el sustrato y el inhibidor. Obviamente que entre el sustrato y el inhibidor hay una similitud química muy grande que está centrada, por ejemplo, en este esquema, en esta parte de la molécula, ¿no? Lo mismo para la inhibición no competitiva. Acá tenemos el sitio activo, el sustrato, el inhibidor, y entonces el inhibidor se pega a otro lado, ¿no? De la enzima. También tenemos una regulación que viene dada por otras moléculas externas a la enzima, que son los denominados moduladores alostéricos. No todas las enzimas tienen este tipo de regulación, sino que se denominan enzimas alostéricas. También tenemos formas alternativas de una dada enzima, por ejemplo, la creatinfosfoquinasa o la lactato deshidrogenasa. Son enzimas que comparten la característica común de catalizar la misma reacción, pero tienen distinto origen, distinta procedencia, se sintetizan en diferentes tejidos. A esas enzimas llamamos isoenzimas. Entonces, catalizan la misma reacción química, pero tienen alguna pequeña diferencia en su estructura que hace que la enzima tenga propiedades catalíticas un tanto distintas en función del lugar a donde tenga que catalizar esa enzima, ¿no? No es, por ejemplo, una enzima como la creatinquinasa, no es lo mismo una enzima creatinquinasa del músculo cardíaco a una creatinquinasa del músculo esquelético, ¿no? Entonces, catalizan la misma reacción, pero con alguna pequeña diferencia. Y estas isoenzimas son muy útiles desde un punto de vista biomédico porque tienen una aplicación clínica interesante. Por ejemplo, estas enzimas que pueden ser citoplasmáticas, pueden ser mitocondriales, pero lo interesante es que no están en el plasma de un paciente, por ejemplo. Entonces, si eventualmente el bioquímico dosa o encuentra la presencia de estas enzimas en el plasma, ¿qué estaría indicando eso? Estaría indicando que hay una destrucción celular, una destrucción tisular en algún lado. Entonces, por ejemplo, se utilizan para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio, por ejemplo, encontrar LDH o CK aumentadas en el suero de un paciente. También tenemos que la actividad enzimática se regula por modificación covalente. Entonces tenemos algunas enzimas que, por ejemplo, se fosforilan y pueden aumentar su actividad catalítica o pueden disminuir su actividad catalítica por fosforilación. Entonces, acá tenemos un esquema en donde la enzima tiene una regulación alostérica. Entonces tenemos un determinado sitio activo, que puede ser este, y un determinado sitio para la modulación alostérica. Entonces, una molécula diferente a la enzima puede pegarse al sitio de modulación alostérica, la enzima cambiar de estado conformacional y entonces ahí volverse activa, por ejemplo, o viceversa, inactivarse con la acción del modulador alostérico. Ya les digo, no son todas las enzimas, sino que tienen que ser enzimas que se denominan alostéricas. Entonces ahí tenemos una forma activa en donde este es el centro de regulación alostérica y este es el sitio activo que va a fijar un sustrato. Entonces la enzima, por ejemplo, en este caso es inactiva, pero cuando se le pega es activa, pero cuando se le pega un modulador alostérico negativo, que sería un inhibidor alostérico, entonces la enzima cambia a su forma inactiva. O lo opuesto con un modulador alostérico positivo. La idea es que el modulador alostérico produce un cambio conformacional que tiene implicancias sobre la actividad catalítica de la enzima. Como les decía, las isoenzimas son formas diferentes de una misma enzima, con secuencia de aminoácidos distintas, o muy similares, ¿no? Pero no idénticas. Entonces, en esas pequeñas diferencias es que tenemos cambios en la actividad catalítica de la enzima. Pero las enzimas catalizan la misma reacción química, ¿no? Bueno, con esto finalizamos este tema de enzimas.
Hay una segunda mitad de este tema que corresponde a vitaminas y coenzimas, que son sustancias que generalmente actúan como complementos de la actividad catalítica y lo vamos a ver a continuación. Por lo pronto, me despido y será hasta un próximo encuentro en estos videotutoriales de química biológica.